Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, un consejero de internautas médico que aprendió más de campesinos, pescadores y vecinos en los campos de la Amazonía, los Andes y la costa del Pacífico de Ecuador, así como en Rusia, en Moscú, en los tiempos en que desaparecía la Unión Soviética y aparecía la Federación de Rusia, que lo que pudo haber aprendido de ninguna otra forma. Hoy les vamos a hablar acerca de las diferentes circunstancias en las que estamos viviendo en Ecuador con respecto a Bolivia y Argentina y por qué las elecciones en Ecuador tienen un matiz especial, por lo cual no es tan fácil podernos cantar victoria antes de gloria en las que son las elecciones para febrero de 2021 de Ecuador. Se puede pensar con mucha razón que no ha llegado mejor momento para retomar el poder a Rafael Correa que el que está viviendo Ecuador en este instante. De eso son conscientes Estados Unidos, Lenín Moreno y todas las fuerzas de derecha del Ecuador. Saben que fue muy mal manejada la oportunidad de controlar fundamentalmente la sucesión de Lenín Moreno, porque Lenín Moreno es en este momento un Titanic a pique que está arrastrando consigo a todo lo que fue la oposición a Correa. Se puede decir que los opositores a Correa, que finalmente se aliaron todos alrededor de Lenín Moreno, se enfrentan a la seria posibilidad de ser derrotados justamente porque el líder de esta alianza anti-Correa ha sido un verdadero y total fracaso. Ante esta posibilidad, vale reflexionar de dónde y por qué se originan estas nuevas tendencias que en América Latina tratan de volver al poder y que son un día y fueron un día los grandes motores de cambio de la sociedad sudamericana. En Brasil, el Partido de los Trabajadores, que es un partido viejo, liderado por Lula, y que este partido reunía fundamentalmente a trabajadores de un país en proceso de industrialización, que es Brasil, se denominaba el Partido de los Trabajadores. En Brasil, el movimiento peronista también era un movimiento de trabajadores que se organizaron alrededor de un país que comenzaba una fase de industrialización importante, pues Brasil y Argentina eran los países a la cabeza de la industrialización en Sudamérica. De esos procesos de industrialización y de los sindicatos de las fábricas se originaron un partido muy importante en cada país, el Partido de los Trabajadores en Brasil y el Partido Peronista en Argentina. En Bolivia, donde ha vuelto a triunfar el MAS, en cambio el proceso es diferente. No hay un proceso de industrialización del país. Y los campesinos se organizan a través, hoy, por medio de una industria que es una producción agrícola perseguida y sancionada por Estados Unidos, los cocaleros. Pero la coca es, en Bolivia, un producto tradicional y sumamente importante, porque en ese país es muy frecuente lo que se llama la enfermedad de la altura, y la coca es uno de los recursos médicos tradicionales para enfrentar el mal de altura en un país situado pues, precisamente en el lugar donde la cordillera de los Andes es la más
alta en América Latina. Tiene mesetas muy altas, tiene montañas muy altas y son gente adaptada a vivir en la altura. Sin embargo, esta adaptación se ha valido mucho de la coca. Es alrededor de los cocaleros y de esta agricultura tradicional la que les hace reevaluar su cultura inca y aymara y comienzan a considerar seriamente la posibilidad de ser poder a través de una organización que represente no solamente a una masa humana, sino a una masa humana con una cultura, con un idioma, con una identidad propia, que son los indígenas de Bolivia, que se consolidan alrededor del movimiento MAS y logran el poder y durante 14 años ejercen este poder de manera extraordinariamente buena, sorprendente, justa y cambian no solamente la autoestima de los indígenas, sino que también modifican la realidad, es decir, crean un desarrollo. ¿Qué es desarrollo? Desarrollo es el uso de los inventos y los ingenios humanos, comenzando por el idioma, luego la agricultura, la ganadería, la industria. Todo eso es desarrollo y es invento humano. En cambio, ¿qué sucede en Ecuador? En Ecuador sucede un proceso en el cual se da un brusco cambio y una fenomenal migración del campo a la ciudad y lo que se genera son la urbanización de las ciudades. La urbanización de las ciudades da origen a, primero, los trabajadores de, de la construcción y luego los denominados trabajadores informales. Y los trabajadores informales son también parte de lo que podríamos llamar los trabajadores urbanos, que fundamentalmente comienzan a ser aquellos trabajadores vinculados sobre todo a la educación, a la salud, a la policía, al ejército y a la burocracia. Y se crea así un sistema mediante el cual la burocracia se va convirtiendo en poder. Este proceso de formación de la burocracia como poder se comienza a consolidar a través del movimiento MPD. Este movimiento MPD se convierte en el movimiento de los sindicatos estatales, fundamentalmente, incluido el Seguro Social Campesino, el Seguro Social, todos los empleados de la salud, todos los profesores, no se incluyen en este movimiento los policías y los militares, que en ese momento no podían ni pueden ser hasta ahora miembros de un partido político. Pero en contraposición aparecen todo lo que son los partidos de la derecha y de la izquierda latinoamericana. Los partidos de la izquierda latinoamericana en Ecuador se consolidan alrededor del Frente Único de los Trabajadores, del Partido Socialista, del Partido Comunista, lo que denominábamos los cabezones, y este partido logra consolidarse, pero fundamentalmente con la ayuda de la Unión Soviética. Cuando desaparece la Unión Soviética se produce un descalabro, pierden todas las posibilidades y pierden su principal auspiciante. A partir de ese momento florecen los partidos que se pueden llamar de los profesionales. Llegan inclusive a ser poderes profesionales cuando, después de la caída del coronel Lucio Gutiérrez, surge un médico, Palacio, y este Palacio inclusive forma un movimiento, un partido de los médicos. Se llamaba el Partido de los Bandidos Blancos. Es decir, los profesionales se van tomando el poder y van organizándose como partidos políticos. Estos profesionales se consolidan como partido político en Alianza País. En Alianza País se crea un sistema, un mecanismo que absorbe fundamentalmente a la gente educada del Ecuador, que tiene educación mediana y alta, llega a consolidarse como un partido más numeroso, 1.400.000 personas, y su principal objetivo es crear
y apropiarse de los empleos públicos. Se crea entonces un Estado que es un Estado empleador, un Estado que procura el pleno empleo, que es fundamentalmente para aquellas personas que tienen currículum, que tienen estudios, porque se trata de un partido donde los que tienen estudios, los eruditos, se convierten en poder político, con Rafael Correa a la cabeza. Pero el gran problema es que estos eruditos y estos que tienen estudio son esencialmente una clase media, y esta clase media es una clase media que vive lo que se llama la pobreza comparada. Esta pobreza comparada es la pobreza en que los individuos se sienten mal porque el que al lado tiene el carro nuevo y ellos no han podido comprar el carro nuevo. El otro tiene el apartamento, el otro compró esto, el otro se fue a Miami. Esta burocracia que compite por tener, por desempeñarse, por viajar, por poseer, y es una burocracia, es un partido de burócratas o de personas de la clase media que viven una pobreza insaciable, la pobreza comparada, y esta pobreza comparada se convirtió en país, en partido, y cuando llega la posibilidad de traicionar a Rafael Correa, lo hacen, y ese es el gran problema que se enfrenta Rafael Correa en este momento, que tiene que ganar unas elecciones sin un partido político, porque en realidad el partido de la clase media, el partido de Alianza País, se desmembró, se hizo pedazos, y ahora es un partido que está a punto de desaparecer y posiblemente desaparezca en las próximas elecciones. La alternativa que se ha creado en Ecuador es crear una unión de la esperanza que trata de reunir a todas las oposiciones a la derecha y al neoliberalismo, que en cambio está encabezado por básicamente la cleptocracia de Guayaquil, quiere decir los millonarios de cuello blanco de Guayaquil, y la mitocracia de Quito, que es todos aquellos que son especialmente los eruditos mitómanos que han estado, y profesionales que llegaron a ser poder en la época de Rafael Correa. Muchas gracias.